buenas tardes. Continuamos con nuestro estudio de las figuras literarias. Ahora vamos a entrar a un tipo de figuras muy especiales que nosotros debemos tener presente al momento de estar leyendo la Biblia. Y son lo que se conoce como hebraísmos. Hebraísmos, que quiere decir que son características o figuras o maneras de escribir o de presentar un pensamiento muy característico de la cultura hebrea, por eso se llaman hebraísmos. La lengua hebrea nos va a presentar eh, o va a usar diferentes modos, maneras de decir ciertas cosas que nosotros debemos tener presentes. Estos modos o giros del idioma o expresiones son muy particulares del idioma hebreo, por eso se llaman hebraísmos. Una de las primeras es la idea de lo absoluto por lo relativo. Es decir, se quiere presentar una idea relativa, sin embargo, se expresa en términos absolutos. Lo que va a decir es algo que en realidad es relativo, pero lo va a expresar en términos absolutos. Vamos a ver un ejemplo o dos para, poder entender esto. Por ejemplo, Proverbios 8:10. Proverbios 8:10. Es un hebraísmo que nos presenta lo absoluto por lo relativo. Recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido. Ahora, está presentando lo absoluto por lo relativo, es decir, él dice, reciban mi enseñanza y no oro. Ese es un absoluto, no reciban oro. Ahora, la pregunta es, ¿está diciendo que no debe el hombre tener algún tipo de ganancia económica, trabajar, recibir un salario? No, lo que está diciendo es más bien algo relativo. Está diciendo, prefieran mi enseñanza sobre el oro. Es algo relativo, pero lo está presentando en términos absolutos, no, nada de oro. ¿Ok? Cuando usa eso de el no o el sí, eso es absoluto, pero está presentando en realidad una idea relativa. Otra idea que podemos ver aquí mismo en Proverbios 26:16, también con respecto a esto. Dice, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Está presentando una idea absoluta. El necio dice que él es más sabio. Eso es absoluto. Pero en realidad lo que está diciendo es que eso es algo relativo. No es que sea así. Ese es un hebraísmo. Hay otro hebraísmo que es lo contrario, lo relativo por lo absoluto. Es decir, quiere decir algo absoluto, pero presenta algo relativo. Por ejemplo, Lucas 18:14. Lucas 18:14, ahí vamos a encontrar un hebraísmo que nos presenta lo relativo por lo absoluto. Lucas 18:14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eh, Está presentando entonces algo relativo como algo relativo por querer decir algo absoluto. Eh, Dice él, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se humilla, porque cualquiera que se enaltece, eso es algo absoluto, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero dice cualquiera, entonces lo relativo, pero lo está presentando por algo que es absoluto. En realidad lo que quiere decir es todos, todos los que todos los que hagan esto, todos los que se enaltecen van a ser humillados, y todos los que se humillan van a ser enaltecidos, pero lo presenta como relativo, cualquiera. ¿Se entiende? Ese es un hebraísmo. Otro hebraísmo es el modismo de filiación. En varios pasajes nosotros vamos a encontrar que una persona es descrita como hijo de alguien o como hijo de algo. Por ejemplo, los hijos de Israel. Se puede decirse que está hablando de los hijos de Jacob, o puede decirse que está hablando de los israelitas y la nación es su padre.
Esos son modismos de filiación. Para, va a indicar relaciones tanto físicas como morales o como espirituales. Esta es la idea. Por ejemplo, Hechos 3:21. Vamos a ver Hechos 3:21. Dice así, 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló, de todas las cosas que habló por Dios, habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Es el 22 en realidad. Porque Moisés dijo a los padres. Moisés dijo a los padres. Ese es un modismo de filiación. Él está diciendo, Moisés habló a los padres, entonces está diciendo, nosotros somos los hijos. Esa es la idea de filiación. Y está hablando de una paternidad física. Está hablando de descendientes, en realidad, ¿no? Y hay otras expresiones que hablan de una filiación, por ejemplo, espiritual. Eh, de una filiación eh, espiritual. Bueno, antes un ejemplo es de una afiliación moral, por ejemplo, José en Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Aquí está hablando de una cualidad moral. Y esto es lo que llamamos un modismo de filiación. Habíamos hablado de una cualidad espiritual, que está, por ejemplo, un ejemplo en Efesios capítulo 5:1, que dice así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un modismo de filiación, pero en ese sentido un modismo de filiación de espiritual. Hay otros modismos como los modismos de tiempo, por ejemplo, el uso de la palabra eternidad, eterno para siempre, sempiterno, perpetuo, que habla de tiempo o fracciones de tiempo, la eternidad, las vigilias de la noche, eh, los días, nos hablan de tiempo y tiempos y medio tiempos. Esos son modismos que se están usando para expresar ciertas realidades del tiempo. Eh, cualquier periodo de tiempo es entonces presentado así. Otras figuras, hebraísmos importantes que nosotros debemos entender, por ejemplo, es el antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? El antropomorfismo es una figura o un hebraísmo que nos presenta a Dios con forma humana. Usted y yo hemos leído, sabemos y creemos que Dios es espíritu. Por lo tanto, entendemos que Él no tiene una forma humana. Sin embargo, en la Biblia lo vamos a encontrar que Dios tiene ojos, o tiene manos, o tiene pies. Eso es un antropomorfismo. Nos presenta a Dios en forma humana. ¿Ok? Antropos, que es hombre, y forma en morfos, que es forma, ¿no? Entonces, ese es un hebraísmo también. Es muy característico de la literatura hebrea. Otro hebraísmo es el antropopatismo. Esta figura también tiene que ver con Dios y es donde se atribuye a Dios emociones, pasiones, deseos, como si fuera humano. Y se enojó Dios, y se entristeció Dios, le dolió en su corazón. Usted va a encontrar muchos pasajes que hablan así. Le dolió a Dios en su corazón haber hecho al hombre, por ejemplo, en Génesis, ¿no? Nos va a presentar a Dios como si tuviera sentimientos. Esta es una figura, es un antropopatismo. Otra figura que también podemos encontrar en la Biblia es la elipsis. La elipsis es una figura que consiste en que se construye una idea o un pensamiento, pero se presenta escrito de una manera que no concuerda con las reglas gramaticales. Y entonces, en
una elipsis se nos presenta una idea y que en la escritura está incompleta porque le hace falta una palabra, pero que al leerla nosotros suponemos que debe estar ahí. Vamos a ver un ejemplo. Romanos 8 nos dice que Romanos 8:3. Vamos a ver si encontramos el ejemplo de la elipsis. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ujú. Entonces, dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿qué expresión hace falta aquí para entender todo? Para entender lo que, qué expresión hace falta. Mire, el versículo 4 nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al pecado. La palabra que hace falta es la palabra ley. No está, pero nosotros entendemos que debe estar cuando habla de lo que Jesús hizo, que estando en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne al cumplir la ley. Porque empieza hablando de la ley, pero cuando habla de la obra de Cristo no menciona la ley. Entonces, esto es una elipsis, hermano. No está ahí, pero debería estar. Vamos a ver si encontramos otro ejemplo un poco más claro que este. Vaya conmigo a Hechos capítulo 18. Hechos 18, dice así, 18:6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. ¿Qué frase hace falta ahí? Él dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio de su sangre. Le faltó ahí de su sangre. Desde ahora miré a los gentiles. Entonces, esta expresión hace falta ahí para clarificar el sentido del texto. Nosotros debemos entender que la elipsis no es que le hizo falta la palabra, sino que es una figura literaria para reforzar la idea. Pero nosotros debemos entenderla de esa manera. Muy bien. No sé si tenga usted algún comentario, alguna duda con respecto a todo lo que hemos dicho hasta acá. Si es así, escríbanos por favor a la dirección de correo electrónico que seguramente ya tiene usted y ahí podemos entonces nosotros ampliar alguna explicación. Que Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente video.